Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, jóvenes? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? A ver, vamos a ir empezando. Este sería el séptimo tema de la unidad didáctica de planificación. Vamos a empezar con dos preguntas. A ver, vamos a ver quiénes están participando para solicitar sus intervenciones. A ver, Kalin, ¿puede responder la primera pregunta, por favor, que es el tamaño de planta? De una planta, profesor, de procesos. Sí. Profesor, bueno, sería, dependiendo de los equipos, que van a utilizar, si son de buen alto tamaño, sería de unos 60 metros de largo, para que puedan ocupar todos los equipos, hacer todo, para que tenga todo lo que es, la producción, el empaque, eso y mucho más. Gracias, Kalin. Muy bien. A ver, la segunda pregunta, ¿qué se entiende por distribución de planta? Eh, Maricielo. Hola, Profesor, Maricielo. buenas tardes. Buenas tardes, Maricielo. Sería por lo que constituye la empresa. La distribución de planta. Profesor, ¿puedo opinar? Sería, profesor, de cómo están ubicados los materiales de planta, sus secciones, cómo se ubican. Ya, ok, gracias. A ver, Por la clasificación, profesor, por la clasificación de los materiales, profesor. ¿quién está Depende del participando? Disculpe. tamaño. ¿Quién está Albildo, hablando? Coordinación, Disculpe. profesor. Albildo. Reyes Chicos, Rodríguez también, profesor. chicos, sí, un momento, chicos. ¿Qué tal si nos ordenamos un poquito para saber quiénes están participando? ¿Les parece? Albildo, profesor. Ok, vamos a realizar nuevamente la pregunta. ¿Qué se entiende por distribución de planta? Estábamos empezando con Maricielo. Y había respondido. Entonces, ¿quién quiere tomar la palabra? Yo, profesor Pinco, alcé mi Albildo. mano. Buenas tardes. A ver, entonces estaban participando Pilar, Linda, Reyes Rodríguez, profesor. ya y Reyes Rodríguez. A ver, les vamos a dar una oportunidad a cada una. Muy bien, ya, le vamos a dar una oportunidad a cada una. A ver, que empiece Pilar. Profesor, se trata de la clasificación de los... Ay, profesor, ya me olvidé ya. De los objetos. Depende, al tamaño, al peso, todo, profesor. Ay, profesor, ya me olvidó tanto estar diciendo cerrado. Ya, gracias. Linda. Sí, profesor, buenas tardes. Bueno, dice que se entiende por distribución de planta. Bueno, se puede definir como la ordenación física de los elementos que constituyen la empresa. Ya, gracias. Karen. Ya, profesor, yo le decía que ¿qué se entiende por distribución de plantas? Se entiende que es la forma en cómo están ubicados los materiales o elementos que tiene la planta, o como su distribución, más claro, profesor. Ya, correcto. Muchas gracias. A ver. A ver, tenemos dos... Creo que ya es suficiente respuestas para una sola pregunta, jóvenes. Pero no se preocupen, vamos a seguir participando. Tranquilos, no coman ansias. A ver, entonces, estas han sido unas preguntas preparatorias para lo que es el tema de tamaño y distribución de planta. Vamos a revisarlo ahora mismo. A ver, los jóvenes que habían estado levantando la mano, creo que era Rosángela y Seth.
A ver, Rosángela va a leer el pensamiento y Seth va a interpretar el pensamiento. Adelante. Ya, profesor, el pensamiento dice la eficacia de un ejército depende de su tamaño, de su entrenamiento, de su experiencia y de su moral. Y la moral vale más que los otros factores juntos. Napoleón Bonaparte. Y sale la imagen. Gracias. Profesor, lo que yo pude interpretar de texto, lo que dijo la compañera, es que la eficacia de un ejército depende de su tamaño. O sea, que depende también de los tipos de... Esperen. Ahora sí. Depende, o sea, ay, pues, ven, pasa. Ven, pasa. Pasa. Ya, ahora sí. Perdón. Depende de... No. Un momento. Ven. Ya, ahora sí, ya. Depende del tamaño del ejército, también se puede interpretar los tipos de soldados, ¿sí? No sé si me entienden. Es que en este momento estoy algo ocupado, pues mi sobrina está acá, está algo alborotado. Disculpe, no, hace un ratito no estaba así, pero perdón, en serio. Será para otra oportunidad, ¿sí? Ya, Ya, muchas gracias. perdón. Continuamos. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de tamaño de planta, lo que mencionaban era algo también muy cercano a lo que es esta definición, cuando hablaban de la dimensión de las máquinas, del dimensionamiento, que tiene mucho que ver. Pero vamos a ver que no solamente es el tema del dimensionamiento únicamente, sino vamos a hablar de lo que es el volumen de producción. Voy a ir pidiendo que puedan leer cada uno de ustedes. A ver, Linda, adelante. Definición de tamaño de planta. El tamaño o capacidad de planta es el volumen de producción o número de unidades que puede alojar, recibir, almacenar o producir una instalación en un periodo específico de tiempo. Ok, muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de tamaño de planta, vamos a hablar del volumen de producción o también del volumen de procesamiento o la cantidad de unidades que se van a procesar o también el tonelaje, metros cúbicos. Se puede expresar de muchas maneras. Continuamos. A ver, acá tenemos a Héctor. Adelante, Héctor. Importancia de la capacidad de planta. Determina los requerimientos de capital y por consiguiente una gran parte del costo fijo. ¿Lo leo todo? 2. Determina el cumplimiento de la demanda y la disponibilidad operativa de las instalaciones. Ok, muchas gracias. Continúa Maricielo. Ya. Determina el tamaño de las instalaciones, ya que si es demasiado grande, algunas de sus partes estarán ociosas y agregarán costos a la producción existente. Y si es demasiado pequeña, se perderán clientes y quizás mercados completos. Permite alcanzar altos niveles de utilización de las instalaciones y un elevado rendimiento sobre la inversión resulta crítica. Ok, gracias. Entonces, cuando hablamos de lo que es la capacidad de planta, cuando hablamos de lo que es el tamaño de planta, en realidad es lo mismo, tamaño y capacidad de planta. Vamos a ver que hay ciertas decisiones que se deben tener para poder maximizar la eficiencia del tamaño de planta.
Si nosotros hablamos de un tamaño de planta a diseñar, nosotros tenemos en nuestras manos la potestad para poder modificar variables. Sin embargo, cuando ya tenemos un tamaño de planta diseñado, establecido, construido, lo importante sería ver la mejor manera de cómo distribuimos. Y no solamente es el tema de una producción y nada más, sino que cuando hablamos de tamaño de planta, es un volumen de producción, es un volumen de procesamiento en una determinada unidad de tiempo, que podríamos decir por horas, por días, por semanas, por meses. Ahí es donde vamos a ver el volumen de producción. Continuemos. A ver, Benjamín. Sí, profesor, buenas tardes. Leo los 2 puntos nada más primero, ¿no? O todo. Todo, Benjamín. Ya. Planeación de la capacidad de planta. Al primer punto, largo plazo mayor a un año. Agregar instalaciones y equipos que tienen un tiempo de entrega largo. Punto 2, mediano plazo, 3 a 18 meses. Agregar equipo, personal y turnos. Podemos subcontratar y almacenar o utilizar el inventario. Esa es la tarea de la planeación agregada. Punto 3, corto plazo, por lo general hasta 3 meses. Programar los trabajos y a las personas, así como asignar maquinaria, se usa la capacidad existente. Ok, muchas gracias. Entonces aquí vemos que en primer lugar, cuando hablamos acerca de corto, mediano y largo plazo, anteriormente eh, estos conceptos eran mucho más amplios, pero en la actualidad vemos que el mercado también es bastante variante, por eso que también se han reducido estos periodos. Ahora, algo muy importante es que también el tiempo implica ciertos tipos de inversiones, porque también cuando hablamos a corto, mediano, largo plazo, pues, se puede mencionar que nos da tiempo para qué, o, o el tiempo para qué me permite, qué actividades me permite realizar. Si, por ejemplo, hablamos de poder construir un ambiente o poder ampliar una planta o poder remodelar una planta, posiblemente 3 meses sea muy poco. Por esa razón es que se tiende a realizar este tipo de actividades como actividades a largo plazo. La compra de repente de un mobiliario, de un equipo, de una máquina, se podría entender como a mediano plazo, incluso considerando también el financiamiento para poder adquirir esta planta y también el tiempo desde la ejecución del pedido, la orden del pedido, hasta la fecha que es entregado. Entonces, hay muchos puntos que se pueden tocar aquí. Y esto también lo vemos esquematizado en este cuadro de doble entrada. En sus casas tienen ya el material, ya lo he enviado por el chat, lo pueden revisar con más detenimiento. Sigamos. A ver, Alicia. Profesor, Alicia, buenas tardes. buenas tardes. Continúa, por favor. Capacidades de diseño. Producción teórica máxima de un sistema en un periodo dado bajo condiciones ideales. Capacidad efectiva. Capacidad que espera lograr una compañía dado su mezcla de productos, sus métodos de programación, su mantenimiento y sus estándares de calidad. Ok, muchas gracias, Alicia. Y acá viene una pregunta. En la primera definición habla bajo condiciones ideales. ¿Qué se entiende
es respecto a lo que son las condiciones ideales. ¿Qué se puede entender? Alberto Tábara. Alberto, ¿me escuchas? Profesor, sí, Continúa, buenas por tardes. favor. ¿Escuchaste la pregunta? No, profesor, recién me acabo de conectar, no lo tenía en el enlace. Mm, ya, ya, Sí, gracias, Alberto. Anthony Rojales. Hola, Anthony Rojales. Ariana García. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Se refiere a las adaptaciones determinadas referente a las físicas, químicas, entre otras. He hablado de condiciones ideales. ¿Qué se entiende por condiciones ideales? Hola, Ah, sí, aquí estoy. Ariana, ¿me escuchas? Sí, profesor. ¿Qué se entiende por condiciones ideales? ¿Sí sabes? Mm, A ver, que levante la mano quien ha venido para aprender. Ah, ya, entonces todos han venido para enseñar. ¿Sí? Así es. ¿Cuál es la pregunta, profesor? Ya, bueno, 6 han venido para aprender. Ah, ya, 7 y el resto ha venido para enseñar. Genial. Profesor, ¿puedo responder? Claro, pero ¿quién eres? Reyes Rodríguez. A ver, Karen, adelante. Condiciones ideales, pues se puede referir al lugar adecuado en donde podamos desarrollar, hacer lo que nos proponemos, por ejemplo, un producto o algo así. Dame un ejemplo. Podría ser que en el suelo por lo menos esté hecho a base de, em, para precisamente lo que lo vamos a utilizar, esa parte. Ya. Profesor Dueñas, ¿me escucha? Sí, sí, adelante, Rosángel. Puedo dar mi opinión. Yo lo que entiendo por condiciones ideales es una capacidad que espera lograr una compañía, dado sus mezclas de productos, sus métodos de programación y mantenimiento en estándares de calidad. Lo que me da a entender es que la compañía da su mezcla de productos y tiene que tener un estándar de calidad muy alto. Ya, ok. Ya, gracias, Rosángela. A ver.
Vamos a ver quién más está levantando la mano. A ver, ¿quién es este joven? Ah, jovencita. A ver. Ana Cristina, ¿me escuchas? Sí, profesor, buenas Buenas tardes. tardes. A ver, vamos a entender cuando hablamos de condiciones ideales. A ver, aquí hay algo que debemos entender, jóvenes, cuando hablamos de lo que es la ingeniería o cuando hablamos de Toma más, Mora, toma. lo que es la ciencia, que es importante recordar algo, que existen situaciones reales y situaciones ideales. ¿Sí? Hasta ahí se entiende que existen dos tipos de situaciones reales y situaciones ideales. Las situaciones reales son las que acontecen diariamente, es lo que nosotros vemos. Y las situaciones ideales son aquellas que a nosotros nos gustaría ver. Eso es un ideal, esa es una situación ideal. Como a nosotros nos gustaría. A ver, vamos a hacer una pregunta a su compañera Ana Cristina. ¿Sigues ahí, Ana Cristina? Sí, profesor. Muy bien. A ver, Ana, ¿dónde vives? Pues, o sea, yo vivo ahorita California, ¿Mm? en California, acá por el Grifo Estación 1. Muy bien. ¿Me puedes describir cómo es tu vecindario? Pues por el poco tiempo que llevo viviendo acá, pues es una zona tranquila, bueno, excepto que está en toda La mejor calle, acá donde hay profesor. toda la Panamericana, donde pasan buses, todo. Ujú. Pero o sea, pero bueno, o sea, son evangélicos y pues es una zona tranquila, ¿no? Ya, correcto. Sí, A profesor, ver, yo lo puedo calentar porque yo también vivo en California. ya, gracias por refrendarlo, Pilar. A ver, continuamos, Ana Cristina. Entonces, ¿por qué pregunto cómo ella percibe su vecindario? Porque es la realidad. Entonces, acá la pregunta para dar el ejemplo de las condiciones ideales sería, Ana Cristina, ¿y cómo te gustaría que fuera o se viese tu vecindario? ¿O qué tuviese? ¿Qué te gustaría? Pues bueno, se podría decir que, bueno, que no haya mucho ruido de los carros, ¿no? Fuera una zona donde hubiera bueno, algo recreativo como un parque, algo así. O sea, más para que salgan los niños, ¿no? Bueno, eso es lo que me gustaría. Ya, correcto. Muchas gracias, Ana Cristina. Muy bien. Entonces, espero que se haya podido entender un poco cuando hablamos de situación real y situación ideal. Sigamos. ¿Quién está por aquí? Ah, ya. Cristian, adelante. Producción real. Se refiere a la capacidad de planta, que es la cantidad de unidades que produce una instalación determinada en un periodo de tiempo. Es el resultado de la reducción de la capacidad del sistema por efectos de la variación de la demanda en el corto plazo. Producción real, efectiva, eficiencia o esperada igual capacidad. ¿Todo, profesor? Ya, por favor, por favor. Producción real como porcentaje de la capacidad de diseño. Utilización, producción real, capacidad de diseño. Producción real como porcentaje de la capacidad efectiva. Eficiencia, producción real y capacidad efectiva.
Ya. Ok, gracias. Muy bien, entonces, aquí ya empezamos a ver algunas formulitas, ¿verdad? Vamos a entender algunas cosas aquí. Cuando hablamos de producción real, em, les había hablado de las situaciones reales y también de las situaciones ideales, ¿no? Entonces acá lo vamos a ver un poco más materializado. Porque cuando hablamos de una producción real, vamos a entender qué es lo que verdaderamente se produce, la cantidad que verdaderamente se produce. Y cuando hablamos de capacidad efectiva, vamos a entenderlo como una capacidad ideal o en todo caso una capacidad que el equipo, la máquina ha sido diseñada para procesar o producir. Ahí van a ver que hay un asterisco que es un signo de multiplicación donde tendremos la multiplicación de la capacidad efectiva por por la eficiencia. Entonces la pregunta sería, ¿y qué es la eficiencia? A ver, vamos a preguntar eso. Son palabras muy importantes que tenemos que aprender. A ver, tenemos aquí a Analí. ¿Analí? Hola, Analí. Analí. Hola. ¿Me escuchas, Analí? ¿Sí se escucha? ¿Se escucha mi voz? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor, se A ver, gracias, jóvenes. Entonces, preguntamos otra vez. Analí Armas. Analí Armas. ¿Sí se encuentra o no se encuentra? Bueno, al parecer no se encuentra. Profesor, me acaba de decir que está mal su señal. Bueno, recordemos que quien no participa, ya lo hemos mencionado varias veces, ¿no? Continuemos. Entonces, vamos a ir borrando esto de acá. Vamos actualizando esto. A ver, sigamos. ¿Quién más tenemos por acá en lista? Alfaro Ananí, o Ananí Alfaro, o Alexander Alfaro. Alexander Alfaro, ¿se encuentra? A ver, Nora, adelante. Sí, profesor. ¿Sí me escucha? Sí. Producción real. Se refiere a la capacidad de planta, que es la cantidad de unidades que produce una instalación determinada en un periodo de tiempo. Es el resultado de la reducción de la capacidad del sistema por defectos de la variación de la demanda en el corto plazo. Producción real o esperada, igual a capacidad efectiva o eficiencia. Producción real como porcentaje de la capacidad de diseño. Utilización, producción real, capacidad de diseño. Producción real como porcentaje de la capacidad efectiva. Eficiencia, producción real, capacidad efectiva. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, a ver, cuando hablamos de la eficiencia, comúnmente se conoce como el uso óptimo de los recursos, ya sean recursos materiales o también del tiempo. Pero en este caso, cuando hablamos de la eficiencia, vamos a hablar de una fracción. Siempre cuando encontremos eficiencia en un problema matemático o en un problema ingenieril o que tenga que ver con producción, vamos a observar que siempre va a ser una fracción. ¿Y por qué motivo?
Cuando nosotros hablamos de fracción, hablamos de que va a ser diferente a 1. Ustedes saben, por el tema de matemática, por conocimiento de matemática, que el 1 significa el 100%. Entonces la eficiencia me va a decir que las producciones reales o en situaciones reales o en condiciones reales va a ser inferior al 100%, va a ser inferior al 1, que sería el ideal, que puede ser 99.999%, o puede ser menos. Eso va a ser la eficiencia. Por eso es que abajo se coloca producción real sobre capacidad efectiva, porque sabemos que la cantidad real que se produce es menos que la capacidad con la que fue diseñada. Y luego cuando hablamos del lo que es la utilización, bueno, es algo muy similar a la capacidad efectiva, solamente que para poder brindar más terminología o brindar más términos, también se ha considerado capacidad de diseño y capacidad efectiva como definiciones diferentes. Sin embargo, pueden también entenderse como iguales o similares para poder entender. Lo que a mí me sirve que ustedes entiendan y aprendan es que existen condiciones reales, condiciones ideales, y que de aquí viene el tema de lo que es la eficiencia. Y también entenderemos que hay una capacidad efectiva o capacidad de diseño para cada máquina, para cada equipo, para cada instalación, pero no siempre estas capacidades que nos entrega o que nos brinda el fabricante o que nos facilita el fabricante, siempre se van a dar. Por ello, cuando un equipo, una máquina, cuando se ejecuta, la producción real puede diferenciarse bastante. Puede ser, por lo general, es menor a la capacidad de diseño. Por lo general. Continuamos. A ver, Eduardo Polo. Hola, Buenas tardes, Eduardo. profesor. Buenas Buenas tardes, tardes. profesor. Sí, continúa, por favor. Factores del tamaño de la planta. Relación de tamaño mercado. La demanda no debe ser inferior al tamaño mínimo de la planta. Relación tamaño tecnología. Automatizada o manual. Costo de adquisición, mantenimiento, operación, depreciación, otros. Relación de tamaño, recursos productivos, mano de obra, materiales, energía eléctrica. Relación de tamaño, financiamiento. Analiza líneas de crédito y revisar los requerimientos de garantía de los bancos o financieras. Relación de tamaño, localización, distribución geográfica del mercado. Gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, estos son algunos factores importantes para entender que el tamaño de planta también va a variar. Cuando hablamos de relaciones, cuando hablamos de variables, siempre van a ser, bueno, podemos entenderlo como dimensiones o como valores que van a estar siempre en cambio. No va a ser algo estático. Si incluso cuando se habla del mercado, hablamos de un mercado dinámico y no estático, pues cuando hablamos de algo que va a tener relación con algo variable, pues quiere decir que va a modificar o se va a modificar el tamaño de planta. Pero, ¿qué implica esto? Que si nosotros hablamos de un diseño de tamaño de planta, entonces vamos a tener muy en cuenta cada uno de estos factores para poder determinar el mejor, un tamaño óptimo. Pero si nosotros hablamos de un tamaño de planta ya establecido y uno llega y trabaja con ese tamaño de planta, entonces tendrá que tomar decisiones para poder hacer el mejor uso de las instalaciones
ya construidas. Continuamos. A ver, Noelia Altamirano. Noelia. Noelia. César Araujo. César Araujo. Lorena Burgos. Lorena Burgos. Yendi Chauca. Yendi Chauca. Analí de la Cruz. Analí de la Cruz. Yuseli Delgado. Yuseli Delgado. Fabiana Palacios. Buenas Fabiana, tardes. ¿qué tal? Perdón, Fabiana Díaz Palacios. Sí, Continúa, profesor. por favor, la lectura. Metodología para determinar el tamaño de planta. Tamaño máximo de planta. Este se analiza con el mercado. Relación tamaño-mercado. Se analizan pronósticos de demanda y se define la demanda para el proyecto y la penetración. Fracción de la demanda insatisfecha. El análisis de la demanda deberá establecer el mercado objetivo nacional o internacional. Tamaño mínimo de planta. Se debe analizar la relación con el punto de equilibrio. Ok, gracias. Entonces, cuando hablamos de ciertas metodologías para determinar el tamaño de planta, lo vemos en dos puntos, ¿no? Hablamos en un tamaño máximo y en un tamaño mínimo. Pero en ambos aplicamos dos conceptos distintos. Porque en uno hablamos del mercado y en el otro hablamos de lo que es el punto de equilibrio. Entonces, cuando hablamos del mercado, vamos a hablar de lo que ya más adelante veremos, lo que son los pronósticos de demanda, porque anteriormente, ¿cómo funcionaba el mercado? ¿Cómo funcionaba el tema de lo que era la compra-venta de productos? Aquel que tenía un producto lo ofertaba y lo vendía. Sin embargo, se dan cuenta que primero se daba la producción y luego la venta, o luego la demanda. En los tiempos actuales es distinto. Uno tiene que conocer, tiene que identificar la demanda para poder recién producir, porque si no corre el riesgo de que los productos que se elaboren se estanquen, no salgan, no se vendan. Por eso habla de un tamaño máximo, porque uno debe proyectarse a la máxima demanda que se podría dar para no quedar desabastecidos. Pero también esto obedece a muchos cambios en el mercado. Ahora, en el otro punto, que es el punto mínimo, hablamos de un punto de equilibrio. Em, ¿Qué se entiende por punto de equilibrio? A ver, vamos a ir preguntando. Gracias, Fabiana. Magdiel Flores. Magdiel Flores. Mm. Silvia Horna. Silvia Horna. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchaste la pregunta, Silvia? ¿Silvia? ¿Me lo puede repetir, por favor?
¿Qué entiendes por punto de equilibrio? Es el punto medio de algo, puede ser que El punto medio de algo. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, podríamos entenderlo de esa manera también. Muchas gracias. Eres Silvia, ¿correcto? sí, profesor. Muy bien. A ver, vamos a consultar una opinión más. Luis Ángel Laredo. Luis Ángel Laredo. No, parece que no está. Rosemary López. Rosemary López. Catherine Miranda. Sí, Catherine Miranda. profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas ¿me escuchas? tardes. Sí, Sirve para definir el momento en que los ingresos de una empresa cubren sus gastos fijos y variables. sí, está bien. Si lo vemos de forma contable, sí, podríamos decirlo de esa manera. Pero para poder de repente entenderlo de una manera más sencilla, cuando hablamos de punto de equilibrio, vamos a entender que es la cantidad, que es la cantidad de unidades procesadas o la cantidad de producción donde no obtenemos ni pérdidas, pero tampoco obtenemos ganancias. Es como decir, vamos a trabajar por amor al arte. Y hay que tener en cuenta, y esto también se les había mencionado, que la empresa es un organismo. Es un organismo porque está formado por personas. Es un organismo, está vivo. Y para que se mantenga con vida necesita ingresos. Necesita ingresos. Entonces entendamos que el punto de equilibrio va a ser esa cantidad de productos que se van a elaborar o que se pueden elaborar donde se va, no se va a obtener ni ganancias ni pérdidas. Entonces, esto también, como mencionaba su compañera, nos va a servir como un punto de referencia para poder elaborar un poco más según también la demanda del mercado, porque también en base a ello se van a tomar nuevas decisiones que se espera sean las mejores para la empresa. Continuemos. A ver, vamos a entender un poquito más este punto de equilibrio a través de estas operaciones. Así que, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la lista? Aquí está. A ver, Tatiana Morales. Tatiana Morales. Sí, profesor. ¿Puedes leer, por favor? Todo. Sí. Relación tamaño, punto de equilibrio. El punto de equilibrio es la igualdad entre los ingresos y los costos. Asume que todo se vende. Si punto CF igual CF más CB y P XQB CB igual BXQP. Si el costo es igual que al ingreso, entonces PXQB es igual a CF más BXQP. Si QB sigue igual a QP, entonces igual QM y N, entonces BXQB CF. Así que Q min igual CFPB. C costo total y ingresos, CB costo variable total, CF costo total,
al precio del inventario, el costo variable único, QN, cantidad mínima de producir, QP, cantidad producida, que QB, cantidad vendida. Muchas gracias. Tatiana, ¿cierto? Sí. Ya, muy bien, gracias. Entonces acá vamos a ver algunas ecuaciones, pero también algunos términos, bueno, que están representándose con letras, pero tenemos su leyenda, su explicación en la parte de la derecha. Lo que básicamente nos tratan de decir acá es tratar de relacionar ciertos términos, como son los costos, como son los ingresos. Entonces, por costos vamos a entender que son para entenderlo así de manera simple, aquello que nos cuesta, aquello que nosotros necesitamos invertir para producir, así. Y los ingresos será todo aquello que nosotros percibimos por la venta de estos productos producidos. Entonces ahí también podríamos entender como ingreso y egreso. Y luego de ello va a ir derivando cada uno de los siguientes términos, como son los costos variables, porque también los costos o costos totales son los costos variables más los costos fijos. Los costos variables son costos que por su naturaleza van a variar conforme a la cantidad que se produzca. Y los costos fijos son aquellos que no van a variar. Si hablamos de una capacidad instalada, de una capacidad real, el costo fijo no va a moverse, se va a mantener ahí. Vamos a producir, van a estar ahí los costos fijos, de hecho. Y luego vamos a poder observar que hay cantidades mínimas. Por ejemplo, acá cuando se habla de la cantidad mínima, se está igualando a la cantidad mínima de venta, cantidad mínima producida, o cantidad vendida y cantidad producida. Que ello debería darnos lo que es el punto de equilibrio. Y ahí vamos a poder obtener el punto de equilibrio con la ecuación final que tenemos de cantidad mínima, que será igual al costo fijo, a ese costo que siempre va a estar ahí cuando empecemos a producir y que no se va a modificar sobre el precio menos el costo variable de, bueno, acá se habla de costo variable unitario, ¿no? Que partiría del costo variable sobre la cantidad dividido entre la cantidad producida. Esto lo vamos a entender un poco más adelante a través de algunos problemas. No se preocupen, pero sí les pido que lo puedan repasar. Continuemos. Karen Paredes. Profesor, buenas Profesores Rey. tardes. Profesor, es Kiara Paredes. Ah, perdón, Kiara del Pilar Paredes Arriaga. Sí, el profesor Bien. es Kiara. Muy bien, Kiara. Continúa. Metodología para determinar el tamaño de planta. Tamaño económico mínimo. Existen plantas que deben tener cierto tamaño mínimo para que el precio del producto no sea excesivamente alto. Mayor producción significa también costos más bajos por unidad de producción. La tecnología y el equipo disponible están normalizados para cierta cantidad de producción. Gracias. Muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de un tamaño económico, tiene mucho que ver el tema de la tecnología, pero también hay máquinas, hay equipos que no necesariamente son tan sofisticados, pero su producción es alta.
El detalle es que es obvio que cuando uno va a producir más, se va a hacer una inversión mayor. Y a veces esto puede ser excesivo. Puede ser excesivo, ya sea desde el punto de vista de los costos o ya sea desde el punto de vista del financiar una máquina tan grande, tan poderosa, por decirlo así, si tenemos una demanda pequeña o no tenemos mucho que producir o no tenemos un público objetivo o un mercado tan grande que tengamos que abastecer frecuentemente o recurrentemente, por ejemplo. Entonces aquí es importante también conocer eso. Y se dan cuenta que otra vez volvemos a atarnos al mercado. El mercado siempre va a estar presente porque hacia allá se orientan las actividades productivas. A ver, nos quedamos en Kiara. ¿Dónde está Kiara? Eh, Nayeli Pugya. Nayeli Pugya. Hola. Nayeli. ¿Está Nayeli? Bueno. Brenda Reyes. Brenda Presente, Reyes. profesor. Continúa, por favor. Análisis de tamaños intermedios. Tamaño máximo referido a la demanda. Tamaño inversión referido a la máxima disponibilidad de capital. Tamaño recursos productivos referente a la disponibilidad de recursos. Tamaño financiamiento referente a la disponibilidad de financiamiento. Tamaño punto de equilibrio. Tamaño mínimo. La empresa cubre los gastos operativos. Gracias. Ok, muchas gracias. Entonces aquí nuevamente vamos a encontrar factores muy similares a los que habíamos visto antes, solamente que aquí van a ir más orientados a lo que es el financiamiento. ¿Qué? Sí, así me dice su mamá. Profesor. ¿Profesor está ahí? Sí, ¿qué tal? Pensamos que se había salido. No, no me ha salido. ¿Podemos continuar? ¿Podemos continuar? Sí, profesor. Ok. Ya, muy bien. A ver, nos habíamos quedado en Brenda. Ya. A ver, continuamos. A ver, este gráfico que podemos observar trata de expresar o trata de poder darnos a entender cómo es el fenómeno de los costos o cómo es que se comportan los costos. Y obviamente también hablaremos de los ingresos.
Entonces lo que vamos a ver aquí son los diferentes costos, como son los costos fijos, CF, costos variables, CV, y los costos totales. En el caso de los costos fijos, vemos acá que se evidencia, se observa como una línea horizontal, homogénea, que no tiene altos ni bajos. Es totalmente horizontal. Cuando hablamos de los costos variables, que se representa con la línea verde, vamos a ver que es una diagonal que parte desde el cero, desde el vértice o desde la esquina, o desde el ángulo, como quisieran, como lo puedan entender mejor. Y los costos totales se superponen al costo fijo, es decir, empieza desde donde empieza el costo fijo. ¿Y qué quiere decir eso? Que en un punto cero vamos a poder encontrar costos fijos, pero no vamos a encontrar costos variables. Y conforme vayamos avanzando, vamos a encontrar el mismo costo variable, pero el costo, perdón, se va a encontrar el mismo costo fijo, pero el costo variable va a ir en aumento. ¿Y por qué razón? Porque vamos a observar que es el eje de el eje X, por decirlo así, el eje horizontal, porque acá tenemos un plano cartesiano, no tenemos eje Y y eje X. El eje X, o el eje de las abscisas, vamos a encontrar las cantidades. Entonces, esto va a obedecer a una cantidad. Vamos a tener más costos variables conforme haya más cantidad de productos elaborados. Nuevamente volvemos a lo que eran los costos totales, que es la suma de los costos fijos más los costos variables. Por esas razones que tenemos acá arriba el costo total superpuesto. Los ingresos es otro tema, ¿no? Que tendremos acá también otra curva, una diagonal media, bueno, un color azul, donde empezamos desde el cero, porque si es que no se vende nada, no vamos a obtener ningún ingreso. Y conforme la cantidad de elementos vendidos aumente, también los ingresos. Eso es para poder entender algo. Ahora, la intersección de los ingresos y los costos totales va a demarcar esta intersección, bueno, está un poquito movido acá, será el costo mínimo o el punto de equilibrio, también se podría entender. Costo mínimo o punto de equilibrio. Y acá lo vamos a poder observar de forma gráfica. Eso es lo interesante. Eso es lo interesante de esta imagen. A ver, ¿quién más tenemos aquí? Fernando Rojas. Fernando Rojas. Sí, profesor. Continúa, por favor, la lectura. Relación tamaño-impresión. Evitar capacidades ociosas, turnos de 24 horas. Es conveniente trabajar con índices que muestren el costo de impresión para cada incremento de la capacidad instalada. Continúa con ¿Terminó la el cuadro? tabla también, por favor. Tamaño. Tamaño 1. 100 PET sobre año. No, 100 tamaños sobre año. 400.000 soles. Índice 4.000 soles. Tamaño 2, 200 de tamaño sobre año. 600 de impresión. 3.000. Tamaño 3, 300. Tamaño sobre año, 750. 2.500. Tamaño 4, 400. Tamaño sobre año, 800.000.
200, 2200. Tamaño 5, 500. Tamaño sobre año, 1.000.000. 2.000 soles. Ya, Bruce. No lo entiendo casi el cuadro. Ya, gracias. Sí, no te preocupes. A ver, entonces, cuando vemos esta tabla, vamos a encontrar 4 columnas. La primera simplemente es para denominar al tipo de tamaño. Por eso ponemos tamaño 1 hasta el tamaño 5, o T1 hasta T5. La producción, que sería la cantidad, vamos a tener 100T. Ahora, el T va a obedecer a una medida de cantidad, que sería la tonelada. Y hablaríamos de 100 toneladas por año. La inversión, bueno, podemos entender como 400.000 soles, ¿no? Podríamos entenderlo de esa manera. Y en el índice sería la división entre la inversión entre la producción. Ahora, ¿por qué habla acerca del tamaño de inversión? Porque acá este ejemplo, bueno, esta tabla sirve como un ejemplo para poder entender que en muchas veces cuando se incrementa el tamaño de planta y se quiere realizar la inversión para la instalación de ese tamaño de planta, conforme vayamos ampliando la producción, la inversión va a resultar menor, pero no va a resultar menor porque vamos a gastar menos, sino porque cuando vamos a verificar el índice, vamos a encontrar una menor cantidad. Por eso es que al inicio tenemos 4.000 y al final tenemos 2.000. Entonces, a mayor cantidad, la inversión del índice respecto a la producción va a ser menor. Para entenderlo mucho mejor, cuando se compra por mayor, te dejan más barato las cosas. También se puede aplicar esa lógica a esto. Sigamos. Jeremis Rojas. Jeremis Rojas. Sí, profesor, aquí estoy. Continúa, por favor. Relación, tamaño, recursos productivos. Análisis de la disponibilidad de varios factores. Relación, tamaño, financiamiento. Costo de financiamiento y condiciones y plazos de préstamo. Bancarios, no, BAN-TIR. Por lo general, la entidad financiera no cubre el 100% de su proyecto. Esto implicará un ajuste del tamaño para cumplir los requisitos. Ok, gracias. Entonces, cuando hablamos respecto a los recursos productivos, ya se había mencionado antes en el tema de eficiencia, ¿no? Que es el uso óptimo de los recursos. Entonces, acá hablaremos de la disponibilidad que tiene la empresa o la planta o la organización. Y en el caso del financiamiento, bueno, acá ya tiene que ver mucho con cuánto dinero tengo, cuánto necesito, cuánto me falta y de dónde saco ese dinero. Y por ello es que van a haber dos indicadores que son el valor actual neto, el VAN, y el TIR, la tasa interna de retorno. Lo que me va a mostrar en cuánto tiempo voy a poder recuperar ese dinero. Porque obviamente, si yo
recurro a un préstamo, voy a tener que estar pagando de forma frecuente, mensualmente. Generalmente los bancos o las entidades bancarias te hacen préstamos para que los pagues de forma mensual. Entonces, el conocer el BAN y el TIR te va a permitir, antes de que realices el préstamo, saber en cuánto tiempo vas a recuperarlo. Y si te conviene también. Continuamos. Evelyn Romero. Antonia Rosales. Anthony Rosales. Luz Saavedra. Sí, profesor. Continúa, por favor, Luz. La solución óptima será aquella económicamente más favorable para el proyecto en conjunto. Para ello se pueden usar algunos coeficientes: rentabilidad, costo unitario mínimo, utilidades, relación ingreso-costos, etc. Aproximaciones sucesivas: mercado, tecnología, inversiones, costos de producción, recursos productivos, financiamiento, localización, simplifica el proceso. Ok, muchas gracias. Entonces, en base a esto ya empezaremos a tratar de ir seleccionando el método más idóneo que nos permita poner en marcha la planta y para poder usarla de forma óptima. Y también en base a esto empezaremos a ver el tema de la rentabilidad, si verdaderamente la planta, la proyección que tenemos va a generar ganancias, va a generar utilidades, si la tecnología que vamos a utilizar es la indicada, si verdaderamente vamos a poder abastecer el mercado, si hay demanda sobre todo. Y algo muy importante, pero que no se ha tocado, que es el tema de la localización, que es un estudio es un poco más grande el tema de la localización, porque ahí sí tendríamos necesariamente que tomar información real para poder realizar tentativas de dónde debería ir ubicada una planta. Pero eso ya es tema de diseño. Y diseño no vamos a ver tanto el tema de diseño. A ver, estábamos con Luz, ¿verdad? Luz. Rosa Sánchez. Rosa Sánchez. Hola, Rosa. Sí, profesor, buenas tardes. ¿Qué tal, Rosa? Continúa, por favor. Ya. Se considerará óptimo aquel tamaño que permita la rentabilidad esperada traducida en utilidades. Así, para el tamaño óptimo, I igual C más U, PXQV igual CF más CV más U. PXQV igual CF más VXQP más U. Utilidades. Será óptimo vender todo lo que se produce. Entonces, QV es igual a QP. Es igual a Q óptimo. Entre paréntesis está P-V. X, Q óptimo igual a CF más U. Q óptimo igual a CF más U sobre P-V. Ya, muchísimas gracias. Aquí lo que vamos a visualizar
lo que vamos a visualizar es que añadido a lo que es la ecuación de punto de equilibrio, que es el igualar los ingresos a los costos, ya les había dicho, ¿no? Que el punto de equilibrio determina la cantidad donde no tenemos ni ingresos ni pérdidas. Pero eso también implica que solamente hemos trabajado por amor al arte. Y como aquí nadie vive solamente de los aplausos, se le suma otro monto, otra cantidad monetaria que serían las utilidades. Por esa razón, al final, la ecuación cambia. ¿Por qué se le aumenta la utilidad? Porque es necesario que la empresa obtenga utilidades para que pueda mantenerse, para que pueda realizar una reinversión. Y esto también se entenderá un poco más cuando hablamos de diferentes formas o diferentes tipos de inversión, cuando hablamos de lo que implica el costo de inversión y la producción que nosotros podemos obtener. Esto más que nada es un tipo de ecuación que nos permite más o menos entender la diferencia o poder contrastar entre dos tipos de inversión. Como ya habíamos visto antes en T1 hasta T5, cada uno de ellos se puede entender como un tipo de inversión para poder procesar o producir determinada cantidad. Entonces, esta ecuación obedece a las comparaciones que se realizan entre ellas. Esta imagen de acá es una imagen que consolida muchas cosas de las que ya hemos visto. Vamos a ver cuánto tiempo tenemos para poder explicar un poco mejor esto. Nos quedan 6 minutos. Creo que sí podemos explicar un poco. A ver. La primera figura superior izquierda ¿cómo la podemos entender? Vamos a tener por un lado en el eje de las ordenadas los costos y en el eje de las abscisas, la horizontal, el volumen de producción. Lo que vemos aquí son líneas de diferentes colores donde cada línea, cada diagonal expresa un tipo de costo total que obviamente obedece a una decisión de inversión. Entonces, hay que entender una cosa, cuanto más pendiente tenga la línea y cuanto más alta se encuentre, va a haber un mayor costo. Entonces aquí tenemos 3 opciones de las cuales se tendría que elegir la mejor. ¿Y por qué dice acá A es mejor, B es mejor y C es mejor? Porque de acuerdo al volumen de producción va a ser mejor o esta, o esta, o esta. Entonces, en cualquiera de los volúmenes de producción que nosotros elijamos, puede ser mejor o la A, porque vamos a ver que hay que cuesta menos, tiene menos costos, o la B, porque a este volumen de producción vamos a ver que tiene menos costos que la A y que la C. Y si ampliamos más el volumen de producción, a la larga nos va a convenir más la C, porque vamos a ver que va a estar por debajo de la A y de la B. Vamos a poder entender esto más adelante con algunos ejercicios. La parte, bueno, cuando hablamos ya de costos fijos variables y costos variables, es un poquito trillado, pero no lo vamos a desmenuzar con este texto, sino vamos a verlo de forma más gráfica. A ver. Por ejemplo, aquí, cuando nosotros realizamos la división de los costos, habíamos hablado que hay 3 tipos de costos, los fijos, los totales, los variables. Cuando los dividimos entre los productos elaborados, vamos a encontrar
De los costos fijos variables. De los costos totales vamos a encontrar costos unitarios. Y cuando dividamos por los costos variables, encontraremos costos variables unitarios. Y hay algo interesante, porque acá en este momento los costos variables unitarios van a ser fijos. Por eso vemos que es una recta. En cambio, los costos unitarios y los costos fijos van a ser variables. Porque vamos a ver acá que se van a representar con unas curvas. Cuanto más se produzca, menor serán los costos fijos, menor serán los costos unitarios. Así se entiende. Y aquí también es algo muy interesante, porque acá vamos a tratar nuevamente, ¿no? Muy similar al la primera imagen, acerca de qué nos conviene. Porque vamos a tener tres opciones otra vez, ¿no? Donde tendremos costos unitarios en verde, costos unitarios rojos y costos unitarios azules. ¿Y cuál es el que más nos convendría? También tenemos una línea que es el precio de venta. ¿Qué sería lo más lógico? ¿Que tus costos sean menores al precio de venta o que tus costos sean mayores al precio de venta? Jocelyn Sandoval. Jocelyn Sandoval. Jocelyn. Alex Terán. Edson Tirado. Evelyn Torres. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Escuchaste la pregunta? ¿Me la podría repetir, por favor? Sí, decía, ¿qué es lo más lógico? ¿Que el costo sea menor que el precio de venta o que el costo sea mayor que el precio de venta? Profesor, creo que sería que sea el menor, ¿Cómo? que sea menor al precio de venta, al ¿Cuál? costo de venta. El costo. Ajá. Ya. Que el costo sea menor que el precio. Sí, Ya. Ok, esa es mi gracias, opinión. Evelyn. Ya, gracias, Evelyn. A ver, Andrea Vázquez. Hola, Andrea Vázquez. ¿Escuchas? Creo que no me escucha. Andy Ventura. Andy Ventura. Abigail Ruiz. Lara.
Abigail, Ruiz, Lara. Yes. ¿Qué opinas de lo que dijo Evelyn, Abigail? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Profesor, no se escuchó tan bien porque mi señal está mal. Por ratos se escucha y por ratos no. Ya, a ver, entonces te repito. Evelyn dijo que el costo debe ser menor al precio de venta. ¿Estás de acuerdo? No, ¿Por qué? porque el precio de venta debe ser mayor. Claro, eso es lo que está diciendo Evelyn, que el costo debe ser menor al precio. Entonces, ¿tú opinas lo mismo, Abigail? Sí, profesor. Ya, muy bien, gracias, Abigail. Y está bien, en realidad, esa es la forma como es que se va a poder percibir una ganancia, una utilidad, porque si nosotros vamos a vender un producto por menos de lo que nos costó, entonces entramos en pérdida, en déficit. Bueno, hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy, jóvenes. Muchas gracias por su participación. Si se dan cuenta, he estado tomando asistencia al mismo tiempo que han estado participando. Falta todavía revisar una parte, la revisaremos en la siguiente sesión, pero también en la siguiente sesión vamos a tener el primer examen parcial de los 5 primeros temas. Así que, jóvenes, les pido que puedan revisar, por favor, que puedan revisar, que puedan repasar estos 5 temas. Y también espero verdaderamente que todos hayan recibido sus 3 primeras dosis porque vamos a ir conversando si vamos a realizar el examen de manera presencial o lo realizaremos de manera virtual. Eso ya se les comunicará pronto. Asimismo, también se va a ir habilitando. Profesor, Hola, hola, ¿escuchó? eh, por ahora, profesor, yo tengo nada más una dosis. No hace mucho que me he puesto todavía, profesor. ¿Qué Por edad eso tienes, disculpa? sugeriría, ¿Qué edad tienes? ya tengo 18, profesor, si no es que no me había vacunado. Ah, ya, ok. Entonces, bueno, muchas gracias, jóvenes. Un fuerte abrazo. Nos estamos viendo. Profesor, cuídese.